Muy buenas noches, les saluda Tatiana Sandoval Pizarro, asistente de investigación del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos OIME y estudiante de periodismo en la Universidad Central del Ecuador. En este 2025, el OIME realiza la cuarta edición del Divúlgalo Todo como parte de la alianza Un Voto contra la Desinformación. Esta iniciativa, que en los siguientes días cumplirá un año, reúne al Observatorio, a Lupa Media, una organización independiente especializada en periodismo de verificación, a Usuarios Digitales, una organización no gubernamental y sin fines de lucro dedicada al cuidado y promoción de derechos digitales en Ecuador, a Periodismo USFQ y a la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL. Es importante recordar que este espacio promueve la divulgación científica, ofreciendo la oportunidad a nuestra audiencia de aprender sobre los trabajos y las actividades de investigadores, profesionales y docentes de diversas disciplinas, incluida la comunicación y el periodismo, y sobre todo es un lugar de lucha contra la desinformación y la promoción de la equidad de género. Tras la segunda vuelta presidencial celebrada en Ecuador el pasado 13 de abril, en la que el candidato presidente Daniel Noboa fue reelegido para un periodo completo como primer mandatario con el 55.63% de los votos, según los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, CNE, emerge una preocupación clave. ¿Qué tan auténtico fue el ecosistema informativo que rodeó este proceso electoral? Por eso el tema que nos convoca a este diálogo digital es chatbots, medios inauténticos, polarización. ¿Cuál es el futuro de la democracia? Durante la reciente campaña, la desinformación no solo estuvo presente, fue protagonista. Según el informe Desinformación a la Carta, así se manipuló la campaña electoral en Ecuador, elaborado por nuestro aliado Lupa Media. De los 247 contenidos virales monitoreados a diario en las redes sociodigitales, el 74% fue catalogado como falso. De estos, el 38% se centró en Daniel Noboa y el 34% en Luisa González. Además, casi el 20% de los contenidos verificados fueron manipulados o generados con inteligencia artificial. Estos hallazgos sirvieron como insumo para el informe preliminar de la misión de observación electoral de la OEA, en el que se menciona el uso estratégico de deepfakes, IA y narrativas de fraude promovidas por actores políticos, lo que desencadenó un alto nivel de polarización digital y debilitó la confianza ciudadana en el proceso democrático. Frente a este panorama, la Alianza Un Voto contra la Desinformación reafirma su compromiso por promover el uso ético de la IA en campañas electorales y fortalecer la democracia a través de una ciudadanía informada, crítica y activa. Durante los próximos 60 minutos, junto a nuestros invitados e invitadas desde Ecuador y Estados Unidos, abordaremos esta problemática. Para moderar este diálogo me acompaña Pablo Lomas, director de Digo Comunicación e investigador del OIME, con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación locales como periodista, entrevistador, productor y editor. Pablo presentará a nuestros 4 participantes. Adelante, Pablo. Hola Tatiana, muy buenas noches y gracias por la presentación. También un abrazo fraterno, nuestro agradecimiento a todas las personas que ya están conectadas, también a quienes se van sumando a este X-Space. Para dialogar sobre la trampa de la supuesta neutralidad de chatbots como Grok, ChatGPT o DeepSeek, el uso de medios inauténticos que además son tomados como fuentes por herramientas como Grok, las dinámicas laborales detrás de los trolls y el funcionamiento real de la polarización, a continuación presentamos a nuestros 4 invitados e invitadas. Es importante mencionar que tras cada presentación los panelistas van a poder saludar brevemente a la audiencia y luego iniciamos con la primera ronda de preguntas. Ya que estamos hablando de preguntas, también les invitamos a que ustedes, amigos y amigas que están siguiendo este X-Space, formulen sus preguntas. Vamos a tener un espacio especial para dar lectura y trasladarlas a nuestros panelistas. Sería bueno si nos unificamos en las preguntas con la etiqueta Divúlgalo Todo 30A y también un voto contra la desinformación. Con eso podemos ubicar sus inquietudes. Esta noche nos acompañan Carolina Basante, es fundadora y directora ejecutiva de Lupa Media. Desde 2020 su labor se centra en el estudio de la desinformación y el desarrollo de estrategias para contrarrestarla. Esto la ha llevado a especializarse en España,
Estados Unidos y Alemania. Como experta en verificación de datos, comparte sus proyectos de iniciativas en Latinoamérica como ponente de eventos como la Media Party en Argentina y el Festival ATAM de Medios Digitales en México. Su trayectoria incluye la participación en programas internacionales como el proyecto para la consolidación de la democracia peruana en Lima, implementado por IDEA Internacional y la Unión Europea. Buenas noches, Carolina. Te tenemos como hablante, Carolina. No sé si lograste escucharme o tengo algún problema de recepción. Continuamos. Vamos a presentar a Alfredo Velasco, director de Usuarios Digitales, ONG que defiende el libre ejercicio de los derechos humanos en territorio digital. Economista con un posgrado en marketing, conferencista nacional e internacional sobre el impacto social de las nuevas tecnologías, participó en la creación de la Ley de Protección de Datos Personales en Ecuador. Su trabajo se centra en la privacidad, la democracia, las alertas sobre desinformación, los estudios de género e inteligencia artificial. Ha intervenido en varias ediciones del Foro de Gobernanza de Internet de la ONU y es autor y colaborador de publicaciones sobre los derechos humanos en plataformas digitales. Alfredo, ¿estás ahí? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Tatiana y todos los contertulios. Un gran abrazo desde mi cálida y relampagueante Guayaquil en esta noche. Buenas noches, sí, bueno, ahí los climas también están complicados por acá por la sierra, pero lo bueno es que estamos acá cálidamente conversando a través de este tema que nos interesa y nos apasiona. Saludamos a Luciana Muselo, investigadora y profesora de medios y comunicación en el Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito, donde también coordina el laboratorio de investigación Data Hub. Tiene una maestría en Social Media, Culture and Society por la Universidad de Westminster en Reino Unido y una licenciatura en Comunicación Publicitaria por la USFQ. Su trabajo se enfoca en estudiar la relación entre tecnologías digitales y sociedad desde una perspectiva crítica. Además, su investigación examina las transformaciones digitales del trabajo y las relaciones de poder que dan forma a la infraestructura del Internet. Ha trabajado como comunicadora, creadora de contenido y directora de arte para proyectos artísticos, culturales y académicos en Ecuador. Hola, Luciana, buenas noches, bienvenida. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Tatiana, hola, y a todos los panelistas, qué gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Y también saludamos a Javier Rodríguez Sandoval, nuestro invitado internacional, nos acompaña desde Estados Unidos. Él es investigador especializado en opinión pública y comportamiento electoral. Se enfoca en el estudio del electorado hispano en Estados Unidos. Escribe regularmente sobre elecciones y opinión pública en Ecuador y América Latina y colabora con GK desde el 2019. Es autor de La Parte Honda, una newsletter sobre política y epistemología. Su trabajo de análisis electoral ha sido publicado en varios medios de comunicación en Ecuador, América Latina, Europa y Estados Unidos. Obtuvo su PhD en Sociología en la Universidad de Wisconsin-Madison, tiene una maestría en Ohio State University y una licenciatura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Javier, buenas noches, un honor tenerte. Buenas noches, Pablo y Tatiana, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos con los que estamos compartiendo el panel y todos quienes nos escuchan. Más bien al contrario, un honor para mí, más bien un privilegio poder conversar con ustedes. Muchas gracias a todos nuestros invitados. Realmente es un gusto tener su compañía y tener sus aportes en este espacio. Queremos ahora dar paso a Carolina Basante para ver si podemos escucharla. Nos ha dicho que ella nos escucha muy bien, pero nosotros no podemos escucharla. Adelante, Carol. Hola, buenas noches. No sé si ahí ya me pueden escuchar. Perfecto, Carol. Qué gusto saludarte. Sí. Aprovecho también para saludarles, Tati, Pablo y a todos los colegas del panel. Es un gusto estar esta noche compartiendo con ustedes. Gracias, Carol. Continuamos entonces con nuestro X Space, pues estamos convencidos de que los aportes de nuestros panelistas serán fundamentales para comprender cómo operan las narrativas desinformativas con componentes de inteligencia artificial en contextos electorales, cómo se construyen, cómo se difunden y qué temas logran posicionarse en una sociedad cada vez más urgida por distinguir entre lo verdadero y lo falso. En este escenario se tiende a otorgar a los chatbots una autoridad que no tienen, creyendo que ofrecen verdades absolutas. Todo esto ha provocado la distorsión de la conversación pública y la fragilidad del diálogo democrático. Este espacio seguirá un formato de preguntas y respuestas adaptado al perfil y experiencia de cada uno de nuestros panelistas. Recomendamos que las intervenciones durante las 2 primeras rondas de preguntas no excedan
excedan los 4 minutos. Además, invitamos también a nuestra audiencia a participar dejando sus aportes o preguntas en los comentarios de esta transmisión. Por primera vez en este Divúlgalo Todo, destinaremos un tiempo para que nuestros invitados e invitadas respondan a las inquietudes planteadas por los usuarios. Los animamos también a unirse a la conversación en redes utilizando los hashtags o las etiquetas Lucha contra la Desinformación, Elecciones Ecuador 2025 y Un Voto contra la Desinformación. Agradecemos a los estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito por su cobertura en directo de este encuentro. A partir de este momento, iniciamos con nuestra primera ronda de preguntas enfocadas en la problemática. Por eso le doy paso a Pablo. Tras la intensa actividad en las redes digitalizadas y los resultados de la segunda vuelta presidencial, ha cobrado fuerza la idea de que el electorado ecuatoriano está profundamente polarizado. Sin embargo, Javier Rodríguez plantea una lectura distinta, en un análisis publicado el 26 de diciembre de 2024 en el medio digital GK, donde sostiene que esa supuesta polarización entre quienes votaron por Noboa y González no se refleja realmente en el comportamiento del electorado. Por eso iniciamos preguntándole a Javier, ¿qué está pasando por alto varios comentaristas políticos al analizar un electorado que ha demostrado ser capaz de votar por González de la primera vuelta y por Noboa en la segunda vuelta, o viceversa? Gracias por la pregunta, Pablo. Y antes de nada, qué gusto. Es un honor en realidad que hagas una cita, un artículo. Eso pasa muy pocas veces y más bien habla de la calidad de esta conversación y de este espacio y del trabajo preparatorio que ustedes hacen en realidad. Así que más bien les agradezco mucho. O sea, es un tremendo honor. El argumento, para decirlo así como en 15 segundos, el argumento es el siguiente. Que una sociedad esté polarizada no significa que todos y cada uno de los individuos operan, votan o tienen un comportamiento electoral conforme a esas líneas de polarización. Estados Unidos, Europa, países en América Latina, por ejemplo, pueden ser sociedades polarizadas porque las líneas de polarización, en el caso del Ecuador, correístas y anticorreístas o correísmo y anticorreísmo, organizan la conversación pública, el debate político, juzgamos a los medios de comunicación, a los políticos, incluso a los familiares o a los amigos, por ejemplo, conforme a estas líneas divisorias, lo cual no implica necesariamente que todos los votantes operan con ese contraste como insalvable entre los dos votos. Muy al contrario, hay un segmento cuando uno hace análisis de comportamiento electoral a nivel agregado, que era lo que proponía, digamos, en ese artículo, es más bien sugerente el hecho de que existe una intersección de votantes para los cuales las opciones en la papeleta son no solamente que no son contrapuestas, sino que son intercambiables incluso. O sea, podrían votar tanto por el uno como por el otro. Anecdóticamente, digamos, anecdóticamente nos podemos imaginar, por ejemplo, en los testimonios que conocemos por grupos focales. O sea, la gente finalmente no le importa quién está de presidente con tal que le resuelven sus problemas. Esa sería como la forma como anecdótica de capturar como este sentido, ¿no es cierto? Demos la vuelta a la página 4 meses después, elecciones en abril. Lo que acabamos de ver, estamos todavía con los análisis, digamos, en proceso, pero lo que acabamos de ver es que la única forma de explicar los resultados, el margen de los resultados de la segunda vuelta, es que efectivamente el caudal de votos que recibió Daniel Noboa vino de varias canastas, ¿no es cierto? De los otros candidatos, muy poco, pero sí, efectivamente, de los nuevos votantes que se incorporaron a la masa de sufragantes, pero sustancialmente también hubo una capa de votantes frágiles que votaron en primera vuelta por Luisa González y en segunda vuelta por Daniel Noboa. ¿Cómo es eso posible si en principio habíamos quedado, o sea, la conversación pública decía que estas eran opciones contrapuestas, incompatibles, como el agua y el aceite, etcétera? Pues, o sea, como hipótesis, digamos, a priori, era que eso no operaba así para una masa importante de electores, y ahora, ex post, después de las elecciones, vemos que efectivamente eso parece ser lo que ocurrió, porque así no es como funciona la polarización. Muchas gracias, Javier, por tu respuesta. Realmente es muy interesante porque, de hecho, leía justamente esta publicación que hiciste en 2024 y luego, cuando ya pasó la segunda vuelta presidencial, entender que en efecto tú mencionabas incluso en ese artículo que no parecen tan contrapuestos los dos candidatos como nosotros los vemos, porque de cierta manera lo que dicen, por ejemplo, algunas personas especialistas en temas de análisis de política es que más bien parecen contrapuestos, pero la ciudadanía no los percibe de esa manera. Entonces, al momento de votar, justamente esa percepción que puede ser que más bien tengan situaciones similares. En este caso, estaría ocurriendo de que los votantes que en la primera vuelta votaron por Noboa, luego en la segunda voten por González o viceversa, como lo vimos en este proceso electoral de segunda vuelta. Continuamos con nuestro X Space. Ahora vamos
con Carolina Pasante de Lupa Media. Carolina, durante la campaña electoral vimos cómo el chatbot Grok de X se convirtió en tendencia, especialmente para responder a preguntas de los usuarios. Un ejemplo de ello fue una consulta en la que se le preguntaba: Grok, si tuvieras la mala fortuna de ser ecuatoriano, ¿por quién votarías? A lo que Grok respondió por Daniel Noboa. Sin embargo, en una nota de Lupa Media del 26 de marzo de 2025, se señala que estos chatbots carecen de los mecanismos necesarios para verificar información de manera confiable. Por eso, con estos antecedentes te consultamos. ¿Cómo ves el impacto de estas nuevas herramientas tecnológicas en el proceso electoral, especialmente cuando sus respuestas pueden influir en opinión pública y alimentar los sesgos ideológicos como hemos evidenciado? Justamente el tema de Grok tiene un impacto o se hace novedad, ¿no? Empieza la novedad de esto en la última etapa del proceso electoral. El artículo que tú mencionas, justamente nosotros lo habíamos publicado el 26 de marzo, en el que hacíamos este análisis de qué tan confiables pueden ser este tipo de herramientas para verificar, porque así es como se empezaron a utilizar. Y en realidad ahí vemos que existe suficiente evidencia que te demuestra que no son confiables en ese sentido, porque evidentemente en el caso de Grok o en el caso de ChatGPT tienen ciertos sesgos para evitar tomar partido, esta neutralidad que se convierte en el sesgo de equidistancia artificial, ¿no? Presentan argumentos, lo toman como igual un artículo científico que una publicación en una plataforma que no tiene ningún tipo de contrastación, etcétera. Entonces, evidentemente, esto hace que puedan promover más desinformación que realmente hacer un ejercicio de verificación. Y efectivamente, ¿no? De ahí se ha visto cómo incluso existen campañas que alimentan este tipo de herramientas y que pues las entrenan para que den cierto tipo de respuestas, y que efectivamente esto puede generar algún tipo de tendencia. En todo caso, si bien es cierto, fue una novedad, yo no creo que haya tenido como un impacto tan relevante al presentarse en el último tramo de la campaña, pero sí sirvió para seguir promoviendo y para seguir afianzando ciertos sesgos y ciertas narrativas que para ese momento ya estaban muy claras, estaban muy instauradas, y eso también tiene que ver con los sesgos que tenemos, los sesgos cognitivos de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, si hay una herramienta de inteligencia artificial que va a reafirmar una posición que yo ya lo creo, simplemente se apeló a mi sesgo de confirmación. Y esto servía, ¿no? Pero si tú te dabas cuenta, la forma también como se presentaban las preguntas, hacían la misma pregunta en dos tendencias diferentes y te daban la respuesta que la gente quería escuchar o que quería leer, ¿no? Entonces, pues básicamente creo que esto fue como más una novedad, pero que sí nos llama la atención en el sentido de que tenemos que estar conscientes de que no es una herramienta de verificación. Y alguien nos comentaba justamente en redes sociales, ¿no? Como, puede ser una competencia para ustedes los verificadores. Y en realidad no es así, porque las herramientas de inteligencia artificial son herramientas que tenemos que aprender a utilizarlas y que nos tienen que ayudar, ¿no? De hecho, en nuestra redacción, al ser una redacción muy pequeña, nos sirven, son un elemento más dentro de nuestro proceso, nos ayudan a automatizar ciertos procesos que tenemos dentro de la organización, que nos ayudan incluso a potenciar, a optimizar nuestros recursos, que son de tiempo, de personal, pero evidentemente nunca jamás van a cambiar el juicio crítico y la categorización que se la da a través de un ejercicio periodístico que la hace una persona humana, ¿no? Entonces, bueno, creo que en todo caso, si bien es cierto, es una novedad, tenemos que estar atentos, porque evidentemente al no conocer los riesgos que implica, podemos dar por hecho lo que nos dicen este tipo de chatbots es real, cuando en realidad tenemos que siempre hacer el proceso de verificación, y eso es parte del ser consumidores de información responsables. Así es, y aumentando también algo que yo al menos percibí, ¿no es cierto? Se le da un rol legitimador, como incluso dirimente, ¿no? A inteligencias artificiales, particularmente a Grok. Al menos esto ocurrió bajo mi percepción en este último proceso electoral. Y por eso queremos ahora conversar un momentito con Alfredo. Desde Usuarios Digitales, identificado que precisamente Grok, al generar respuestas, recurre de manera indiscriminada a distintas fuentes, incluyendo medios inauténticos, pro gobierno, con historial de desinformación y una línea editorial claramente sesgada. Un ejemplo de esto ocurrió cuando se le preguntó cuáles son las propuestas de los candidatos a la presidencia del Ecuador para 2025, y Grok respondió citando como fuente a una cuenta @eldatoecua, antes @ladatec, conocida por difundir contenidos favorables al oficialismo sin transparencia sobre su financiamiento. Entonces le preguntamos
notamos, Alfredo, desde el trabajo de monitoreo y alertas que realiza Usuarios Digitales y también bajo los antecedentes que nos mostraba también Carolina, cuáles son los riesgos de que herramientas como Grok amplifiquen este tipo de desinformación, especialmente cuando estas narrativas pueden haber incidido en las elecciones y se desconoce si se están utilizando recursos públicos para sostener estos medios. Muchas gracias, Pablo, por tu pregunta. Me gustaría solamente abrir un pequeño paréntesis y frente al Día de la Libertad de Prensa que se va a celebrar ahora el 3 de mayo. A ver, nosotros no valoramos la autenticidad de un medio digital por el tema que de alguna manera por ahí vi un artículo que decía no es que está fundado como agencia de publicidad. Aquí el problema, sobre todo en Ecuador, para el periodismo, es que muchas de estas industrias de la información y muchas de las organizaciones que defienden estas industrias tienen a los periodistas totalmente precarizados. A lo mejor en este medio o que con prácticas inauténticas, nosotros lo catalogamos particularmente al dato, prácticas inauténticas en el ambiente digital, pero hay otros medios tradicionales o que tienen figuras de alto renombre en industria periodística, pero que tienen totalmente precarizados a sus periodistas, pues, ¿no? Entonces, en este aspecto sí hay que separar un poco la administración, digamos, del medio respecto a las prácticas en el ambiente digital, que es lo que nosotros nos focalizamos. De eso ahí nosotros buscamos evidencia. De ahí que ellos se financien, yo qué sé, les pague fondos, que reciban fondos estatales por publicidad o cuestiones por el estilo, realmente lo hace cualquier otro medio, lo hace el medio más rimbombante o que despliega toda su moralina frente a los medios que recién nacen, y lo hacen también los medios digitales, deben hacerlo, o sea, deben subsistir con base a la pauta, pues, ¿no? Entonces, focalizándonos en el tema de las prácticas inauténticas, bueno, ese ahí fue un caso que nosotros comenzamos a documentar porque, digamos, ya nos olíamos un poco este tema, mucho se ha teorizado, las personas que han estado siguiendo cómo se desarrollan los modelos de aprendizaje, sobre todo estos modelos de aprendizaje abiertos hacia Internet. Entonces, vimos mucha teoría, pero pocos casos. Y este caso, que fue el que primero particularmente me llamó la atención, es que utiliza este tipo de cuentas o de medios digitales con prácticas inauténticas, porque recordemos que el dato ha tenido muchos cambios de cuentas, o sea, anteriormente respondía a otro nombre de cuenta, o sea, lo que hicieron es cambiar el user y ese user que tenía la anterior cuenta se lo dieron a otra cuenta y así comienzan a lavar, todos nosotros lo tenemos evidenciado, pues, ¿no? Pero hay un caso que, digamos, más me llamó la atención, es el caso en el cual se habla y que, digamos, de alguna manera evidencia cuál va a ser la falla del modelo, que ya nosotros lo veníamos advirtiendo desde hace algún tiempo, porque se está comenzando a generar mucho contenido que está en Internet y a través de la inteligencia artificial, y que la inteligencia artificial lo vuelve a tomar para volver a sacar sus productos, o sea, hace una especie como de remix. El tema es que el sistema está creciendo tanto y está generando tanto contenido que por un lado estamos desperdiciando agua, pero de manera abrumadora, pero por otro lado estamos llegando a un punto de que la mayoría del contenido, se estima, el 2026 va a ser generado por inteligencia artificial. Y el caso que más nos llamó la atención y que más refleja esto de aquí es el caso que se menciona o que se hace alusión, o que cuando se le pregunta o se le preguntaba a Grok, porque los resultados también van cambiando dependiendo de cómo van rankeando ellos las fuentes, pero cuando se le preguntó en su momento respecto a los chats estos del caso Ligados, y que había una narrativa de parte de medios pro gobierno, medios pro a favor del oficialismo, de que dentro de estos chats se hablaba también de lavado de activos o lavado de dinero por parte de Luisa González, cuando realmente uno leía los chats decían totalmente lo opuesto. Lo interesante es que Grok coge un tweet o un post del medio Lupa Digital EC, y este medio digital lo que posteó fue un video falso con información falsa,
Y más allá de eso ahí es que era una cuenta de 200 y pico de seguidores, o sea, una cuenta chiquita, una cuenta creada en el 2023, o sea, hace menos de 2 años, y que había tenido un like, ¿no? Entonces llama muchísimo la atención no sé, la nula curaduría o no sé cómo ellos estén haciendo, porque lastimosamente mucho de esto aquí se maneja, estos algoritmos se manejan lo que llamamos en caja negra, o sea, realmente nadie puede saber. Entendemos que es para que no se aprovechen, pero finalmente también termina siendo un obstáculo para quienes investigamos este tipo de anomalías. Y en este caso particular, Grok coge incluso los posteos del mismo Grok. O sea, Grok ya había posteado anteriormente esto aquí y estos mismos posteos lo coge como fuente para generar un nuevo resultado. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es evidenciando el inicio, si es que se mantiene así, el inicio de un colapso del modelo, y que cuando decimos que no importa que estos medios inauténticos salgan o medios con prácticas inauténticas comienzan a salir de la nada, lo que estamos haciendo es dando espacio para que estas cuentas generen una credibilidad que finalmente están siendo cogidas por estos modelos de chatbots y están alimentándose, están generando contenido, y sobre ese nuevo contenido que está generando el mismo chatbot se sigue alimentando con ese sesgo. Entonces es básicamente una bola de nieve al infinito lo que en este momento se está creando, y que debería llamarnos realmente a la reflexión realmente a todos. O sea, hasta cierto punto a veces uno se siente el loco con la campana y diciendo el fin está cerca, pero realmente nosotros vemos esto de aquí con bastante temor, y vemos que sobre todo quienes nos parecería que deberían estar mucho más involucrados, realmente lo vemos haciendo absolutamente nada. Pues no, la industria de la información debería estar pendiente sobre esto de aquí, porque los va a impactar directamente a ellos. Muy interesante tu respuesta, Alfredo, y enlazando justamente con la respuesta que nos daba también Carolina Basantes antes de tu intervención. Es inevitable usar estas nuevas tecnologías, pero también es importante que como usuarios comencemos también a cuestionarlas y también a preguntarnos cuáles son las fuentes que están utilizando. Y siempre creo que ha llegado ya una conclusión, no sé si es una especie de competencia también con la IA, pero el leer, el estar en constante momento haciendo diversas lecturas nos permite también hacer estos cuestionamientos. Y ahora vamos a otra pregunta muy importante que de alguna manera a través de Luciana buscamos también ponerle rostro, porque podríamos pensar que la desinformación es algo que sucede de forma natural, pero no es así. De hecho, hoy me publicó una nota en el que decíamos claramente la desinformación es estructurada. El informe de Lupa Media también destaca que la desinformación durante la campaña electoral de 2025 no solo fue masiva, sino también sistemáticamente organizada. Su circulación no obedeció únicamente a dinámicas espontáneas, sino que se identificaron patrones de coordinación, ecosistemas digitales bien estructurados y estrategias de amplificación con fines políticos específicos. Esto apunta al uso de equipos de trolls por parte de ambos movimientos políticos, tanto de ADN como de la RC5, para posicionar narrativas desinformativas, especialmente en temas como migración, narcotráfico, dolarización, desdolarización y un supuesto fraude electoral. Luciana, considerando tu trabajo sobre las dinámicas laborales de los trolls, ¿qué nos revelan estas estructuras organizadas sobre la profesionalización de la desinformación en contextos electorales y cómo podrían haber influido en la construcción de percepciones públicas durante la campaña? Gracias, Tati, por tu pregunta. A ver, les cuento un poco sobre este proyecto de investigación. Es aún work in progress, o sea, está en progreso, pero he podido hacer ya algunas entrevistas. Nace de mi interés por entender las transformaciones del trabajo en la era digital de forma más amplia, y decidí enfocarme en esta ocupación que de forma más amplia le podríamos llamar el trabajador del marketing digital político, también vulgarmente conocido como
como troll. Creo que uno de los, el énfasis, digamos, del proyecto es desmitificar la figura del troll, conocer cuáles son las dinámicas laborales de a quienes nosotros llamamos trolls. Sin embargo, sí creo que es importante mencionar que las personas con las que yo he podido hablar no se autodenominan trolls, y de hecho me parece que es justa esa precisión, porque estamos hablando de trabajadores altamente profesionalizados. Muchos vienen de las ingenierías, otros vienen del marketing digital, y son expertos en pauta digital, manejan muy bien las computadoras, conocen cómo funcionan los algoritmos y la microsegmentación. Es decir, hay unas habilidades ahí importantes en estos trabajadores súper cualificados. Sí diría que tienen también una identidad profesional fluida, en el sentido de que quizás en la mañana trabajan en una agencia de publicidad de renombre, y en la hora del almuerzo hacen su pequeña chaucha o trabajo freelance, que consiste en hacer una campaña gris o campañas quizás de ataque en redes sociales. En otras ocasiones quizás trabajan en equipos de comunicación de figuras políticas electas, y se niegan, por ejemplo, a usar trolls, pero sí que se involucran con otras prácticas de posicionamiento de narrativas en redes sociales, a través de líderes de opinión, de cuentas ciudadanas, a través de la escucha digital, coordinando a su vez o supervisando a otros equipos. Entonces, las identidades laborales de las personas con las que yo he podido conversar y a quienes he podido entrevistar en general aparecen bastante fluidas, súper profesionalizadas. Creo que una cosa que es bien reveladora de cómo opera la desinformación, o llamémosle quizás el posicionamiento de narrativas en redes sociales, en la opinión pública, es que hay unas continuidades importantes con el trabajo de marketing digital que tradicionalmente se ha hecho para marcas grandes, para marcas privadas, me refiero. De hecho, es interesante que en las experiencias de algunos de ellos, su primer trabajo de campaña de ataque fue para marcas de zapatos, por ejemplo. Y es de ese know-how que adquieren en la campaña gris o campaña negra, llamémosle, de ataque entre marcas, es de esa experiencia la que luego llevan al mundo de lo político. Asimismo, estas son personas que están fluctuando entre el mundo de los clientes políticos y los clientes privados. Y yo creo que eso es algo bien revelador, porque nos dice cómo lo que llamamos nosotros desinformación es solo como la evolución lógica del marketing. Es hacia allá donde siempre iba a moverse. Este no es un hallazgo mío, sino que más bien viene del trabajo de un investigador, dos investigadores que se llaman Ong y Cabañez, que hacen un estudio similar en Filipinas, estudiando estos esquemas de desinformación en el sur global. Pero sí, es como la evolución lógica del marketing digital para marcas, que empieza a colarse en la política. También quizás algo que puede ayudarnos a desmitificar la figura del troll es que uno piensa a veces, ¿no es cierto?, que el troll es una persona radicalizada a nivel político, totalmente dogmática a nivel ideológico, y al menos en mis entrevistas resulta que ese no es el caso. De hecho, coquetean con izquierda y derecha, dependiendo de cuál sea el trabajo más emocionante y que más adrenalina tenga. Sin embargo, si tienen límites morales, en el sentido de que tienen líneas claras de qué cosas nunca harían. En algunos casos eso implica nunca usar bots, por ejemplo, o lo que llamamos el troll center. En otros casos lo han hecho, han utilizado esas estrategias, pero no lo volverían a hacer. Entonces, sí creo que es importante darles espacio también a cómo ellos conciben su moralidad al hacer el trabajo de la desinformación. Y finalmente, en condiciones laborales, todos describen un trabajo increíblemente demandante, sobre todo cuando hay campañas. Es un trabajo en regímenes de 24/7. Son espacios donde las barreras de acceso son súper altas, se imaginarán. Es decir, súper jerarquizados, donde uno
gana, digamos, un rol o una posición solo por dinámicas de compadrazgo, es lo que yo he podido notar en mis entrevistas. Y además, y me parece que esto se conecta con lo que decía Alfredo hace un rato, son esquemas de trabajo súper informal, es un trabajo bien precarizado. Facturan en la mayoría de los casos como servicios de comunicación o servicios de publicidad. En varias ocasiones no les han pagado ni han reconocido su trabajo, que luego juzgaremos qué tipo de trabajo es, ¿no? Pero en general son trabajadores precarizados y creo que eso se conecta con un fenómeno más amplio que recorre las industrias de la cultura y las industrias creativas de nuestro país, en donde de hecho creo que es de este trabajo precarizado y esa falta de oportunidades la que hace que uno acuda a estos esquemas a veces subterráneos o ilegítimos, digamos, de trabajo, ¿no? Para posicionar distintas narrativas. Entonces, eso como un resumen de los hallazgos de la investigación. Muchísimas gracias, Luciana. Datos bastante reveladores. Y tras analizar a fondo esta problemática, con todos los comentarios que hemos escuchado en esta primera ronda, vamos a empezar la segunda, ahora enfocada en las posibles soluciones. Iniciamos con Alfredo. ¿Qué tipo de responsabilidades deberían asumirse desde plataformas como Grok y otros chatbots para evitar la difusión de desinformación y garantizar más transparencia en los procesos de generación de contenidos? Uy, ahí me pusiste la pregunta del trillón de dólares que a lo mejor ojalá los de las Big Tech que estén escuchando esto de aquí y hagan caer algo de chauchita por acá. Pero a ver, realmente o sea, a ver, es bastante complicado porque estamos en una disyuntiva que, digamos, ellos no pueden transparentar su algoritmo porque la gente que hace este tipo de malas prácticas para desinformar lo podría aprovechar para potenciar la desinformación. Pero por otro lado, el que no hagan transparente su algoritmo no permite que los investigadores o las personas que deseen conocer un poco más de cómo se maneja la desinformación no puedan saber exactamente como para hacer una especie de curaduría o alguna cuestión por el estilo, pues no, o sea, es bastante complicado porque es una disyuntiva de si darles de alguna manera más fuerza a quienes hacen este tipo de trabajos, o finalmente también darles herramientas para protegerse a los investigadores, pues, ¿no? Y a la sociedad en general. Entonces, en ese sentido es complicado, no tengo la respuesta. Sí sería bastante interesante que permitan al menos hacer una curaduría, sobre todo Grok, una curaduría respecto a lo que son las fuentes. No podemos hacer curaduría, los posteos ni siquiera salen con cuál es la fuente. Cuando uno le pregunta directamente a Grok, a veces ahí salen cuáles son los posts o cuáles son los sitios web de los cuales ellos toman la información para generar el resultado, pero no se los puede de alguna manera puntuar, o sea, como que rankear. Eso ahí por un lado. Por otro lado, las plataformas también deberían tener formas en las cuales uno pueda tener un mejor acercamiento, pues, ¿no? Ya nosotros lo veíamos venir, incluso cuando recién Elon Musk compró el ex Twitter, ya nosotros decíamos bastante con cautela de que el tema de la libertad de expresión o cómo concebía Elon Musk el tema de la libertad de expresión había que cogerlo con pinzas. Recuerdo tanto un contertulio que era fan de Elon Musk, internacional, radicado acá en Ecuador, y que básicamente daba barras, pues, ¿no? A que Elon Musk lleve esto aquí adelante. Finalmente, algunos años después nos encontramos con esta triste realidad. Pero a lo que voy es que los departamentos de control, de moderación de contenido, de políticas públicas se han reducido y las plataformas realmente, cuando nosotros les hemos escrito, no tenemos respuesta satisfactoria. Lo que nos envían es un enlace para que vayamos a ver el enlace, que no tiene respuesta alguna respecto a la pregunta que nosotros hemos realizado. De TikTok es la única que hemos tenido mayor apertura y mayor agilidad en la respuesta y en acción. De TikTok incluso reportamos redes desinformativas y las bajaron. O sea, fue efectivo. No nos había pasado con ninguna otra red social. Y con TikTok, o sea, un par de cruces de emails con pruebas, con evidencia, como nosotros siempre lo hacemos desde usuarios digitales,
y bajaron estas redes de desinformación. Pues, ¿no? Entonces, a lo mejor que tengan un canal mucho más expedito, y de ahí obviamente yo creo que la raíz parte por un lado de la sociedad ecuatoriana y la sociedad peruana, como comentaba más temprano en un webinar que brindó Carolina. Lastimosamente estas dos sociedades son las que menos revisan la información a nivel latinoamericano, menos que la verifican, y por otro lado somos los más desconfiados a nivel mundial, o sea, no confiamos en nadie. Realmente es paradójico esto de aquí, porque confiamos en cualquier información que nos envían, pero no confiamos en el resto de personas que nos vayan de alguna manera a contradecir nuestro sesgo de confirmación. Entonces es muy complicado, y esto, o sea, a partir de este tipo de sociedad es que nacen este tipo de políticos, nacen este tipo de estrategas políticos que creen que vender o promocionar o hacer o realizar propaganda es lo mismo que vender salchipapas, porque es así como muchos lo terminan vendiendo. O sea, no importa la manera, lo importante es cómo llegue. Lo hemos visto desde la bancada oficialista cuando compartieron, y lo siguen compartiendo, información manipulada con inteligencia artificial contra la otra candidata. Se les dijo, nunca bajaron el video falso, o sea, sigue el post ahí rodando. En los medios de información también nosotros levantamos una alerta de que medios nacionales estaban siendo parte de una campaña china contra la credibilidad de Estados Unidos. Ahí siguen también los artículos colgados en sus sitios web. Una campaña de desinformación con el delito de phishing, o aquí que es de cazar datos personales, sigue activa. La activaron en campaña, porque obviamente era para las elecciones. Pasaron las elecciones y sin embargo ese web sigue activo. Entonces, digamos que más allá de las plataformas externas, internacionales, mundiales, globales, no podemos hacer aquí que ni los políticos, ni sus estrategas políticos, ni las autoridades reaccionen frente a ni los medios de comunicación incluidos, a veces ni los periodistas. Tuvimos casos de periodistas que compartían desinformación y fuera de aclarar que habían cometido un error, lo único que hacían era borrar el posteo. O sea, nada más, con eso ya ellos subsanaron cualquier error y cualquier daño que hayan hecho a una candidatura. Entonces, digamos, lastimosamente Ecuador es una tormenta perfecta, pero aquí también hay una oportunidad de que Ecuador está siendo un laboratorio de una campaña desinformativa con el uso de tecnología de manera intensiva a otro nivel. O sea, ahorita nosotros estamos viendo la campaña que se va a llevar en el 2025. O sea, ni en Venezuela han tenido este tipo de campaña con la prolijidad que han utilizado la inteligencia artificial, la cantidad de desinformación, el uso de desinformación anterior. Un caso que le quería comentar a Javier a priori es que estaba conversando, por ejemplo, con alguien por quien votó, y me dijo que por Noboa. Yo le dije, pero la primera vuelta votaste por Luisa. Y lo que me supo decir no es que Luisa quiere desdolarizar y quiere poner estos escuadrones de paz, que realmente lo que nos quieren hacer es vigilar. O sea, realmente esa volatilidad de los votos o de la decisión se dio por desinformación, y desinformación que fue sembrada en el 2023 o fue sembrada en el 2021. Contra eso ahí es lo que se está luchando. O sea, no solamente con el uso de la inteligencia artificial, sino con piezas que incluso utilizando la inteligencia artificial las crearon en el 2023 o en el 2021, y con eso ahí siguen atacando, y eso ahí ha hecho que una candidatura tenga un golpe y que lastimosamente la otra gane con base a mentiras, ¿no? No digo que no haya tenido méritos para ganar. No digo que la otra haya tenido bastantes errores para perder. Lo que digo es que realmente, y sería interesante un estudio más a profundidad,
cuáles han sido los elementos y la mayoría de elementos a priori que yo he visto y que me los han comentado porque soy curioso y a la gente le pregunto, es que estas piezas o estas narrativas desinformativas son las que realmente han decidido por quién vamos a ser gobernados los siguientes 4 años. Muy interesante tu análisis, Alfredo. Realmente, justamente es lo que incluso nos estamos ya preguntando dentro de la alianza, si lo que ganó en esta campaña electoral, en estas elecciones que recientemente pasamos, fue la desinformación, porque sobre todo narrativas que inciden mucho en la sociedad, que preocupan mucho, como el tema de la dolarización, desdolarización, fueron también replicadas de manera inauténtica, de manera desinformativa. Inclusive Lupa Media en su informe puntualiza que un tema de desdolarización que fue de la campaña anticipada, tuvieron que replicar la verificación más de 4 ocasiones. Entonces, eso es bastante preocupante. Les recordamos a nuestra audiencia que si tienen inquietudes después de todo lo que han escuchado, a nuestros excelentes panelistas que nos acompañan en esta noche, pueden dejarlas en los comentarios de esta transmisión. Avanzamos con nuestro X Space y ahora vamos con Luciana, luego de que nos explicó este interesante trabajo sobre saber quiénes son los trolls, los que se han denominado, mejor dicho, en la sociedad como trolls, porque ellos no se autodenominan de esa forma. Responde también a dinámicas laborales informales y esquemas jerárquicos con motivaciones no necesariamente ideológicas, como escuchamos. Luciana, ¿qué estrategias podrían implementarse para desarticular estos ecosistemas desde una perspectiva de regulación laboral, ética, digital o fortalecimiento institucional? Chuta, qué difícil pregunta, la verdad. A mí me parece que las prácticas en las que incurren las personas que yo he entrevistado son el nuevo estándar. O sea, de verdad no son estrategias inusuales o peculiares. Me parece que están ampliamente difundidas. A veces pienso también a qué nos referimos cuando hablamos de desinformación. Y sí creo que, bueno, en general pensamos, ¿no es cierto?, en ese contenido que es fabricado para engañar, con la motivación, digamos, de dañar y engañar. Pero la desinformación es un espectro. O sea, ahí me gusta a mí el trabajo de Claire Wardle, que es periodista, y ella ubica la desinformación como un espectro e inicia, de hecho, en la sátira. O sea, podríamos estar hablando de memes como potenciales objetos digitales que conduzcan a un proceso de desinformación o de contaminación, digamos, de la opinión pública. Entonces, en general creo que el problema como que rebasa también el trabajo específico y los esquemas de trabajo en los que están involucrados estas personas. Creo que sí nos obliga necesariamente a regresar a ver, como se mencionaba hace un rato también antes, a los medios tradicionales, a los medios que les pensamos como los que sí son auténticos. Cuando yo veo que, o sea, y lo vemos todos, ¿no es cierto? O sea, que tienen una cobertura mediática que es polarizada, que está politizada también, en algunos casos está hasta comprada, y esto pasa en medios privados, pasa en los medios que llamamos públicos de nuestro país, y en general, si es que no le llamamos la atención también al trabajo de los medios tradicionales, creo que tenemos un problema. A veces a mí esa cobertura me preocupa mucho más que los deepfakes o que imágenes producidas con IA, que fácilmente pueden ser, digamos, desmentidas o verificadas. Pero en el caso de los medios tradicionales que tienen credibilidad y tienen trayectorias de muchos años, creo que el trabajo es más difícil, y por eso yo sí insistiría en que tenemos que, en los públicos, en las audiencias, en los usuarios, sí tenemos que hacer, bueno, una formación que se le llama, ¿no es cierto?, la alfabetización digital, pero sí creo que tenemos que ser un poco como más suspicaces. Yo creo que sí es importante que la ciudadanía aprenda a identificar de dónde viene el dinero que financia no solo la llamada desinformación, sino también las operaciones de los medios tradicionales, qué intereses son los que se están defendiendo en estos medios, qué estructura de propiedad tienen, qué modelo de negocio tienen. Toda esta lógica de lo que es lo que llamamos la economía política tiene fuertes implicaciones en el tipo de cobertura que hacen, en el trabajo, en las condiciones laborales de sus trabajadores y en las prácticas a las que están dispuestos a acudir. Entonces, al menos con mis alumnos, el esfuerzo siempre es como aprende a reconocer por qué un anuncio, por ejemplo, te llega a ti, por qué te llegó a ti. Uno
De hecho, puede verlo, aplastas los 3 puntitos ahí que aparecen siempre junto a un anuncio y en la mayoría de plataformas, sea Google, sea Meta, aparece ¿por qué veo este anuncio? Y uno ahí puede seguir digamos, las categorías en las que ha sido clasificado, pero también conocer información sobre el anunciante. Y yo creo que eso es importante. Creo que es importante hacer ese ejercicio tanto con el contenido que vemos en redes sociales, pero también hacernos la pregunta por los medios tradicionales y pensar qué están haciendo. Y por supuesto, no olvidar que todo esto ocurre en un entorno que no es neutral, que no controlamos, que son las plataformas digitales que están regidas por las Big Tech, sabemos, y que también están tomando hoy por hoy acciones que comprometen nuestra esfera pública. Ahí quisiera mencionar brevemente el caso de Meta y la decisión de Mark Zuckerberg de despedir a los verificadores externos de noticias. Creo que esa es una posición política que está tomando y que obviamente va a tener repercusiones en el discurso, en redes sociales. La solución es que nos hagamos la verificación y nos pongamos contexto entre usuarios, ¿no es cierto? Que a priori me parece maravilloso, pero en una plataforma de la escala que tienen las plataformas que nosotros tenemos, que ya no son plataformas, son infraestructura de comunicación, me parece bien complicado. Entonces, como que creo que hay que pensar esos niveles. Sí, pensemos en desinformación, pero pensemos también en los esquemas de los medios tradicionales y finalmente pensemos en las plataformas. Gracias, Luciana. Valiosísimas reflexiones, grandes revelaciones y también valiosas sugerencias, incluidas los autores que también nos está citando para poder profundizar en estos temas en otros momentos, en otros espacios, aparte del académico. En honor al tiempo, vamos a avanzar con Javier. Javier, en tu análisis sobre la segunda vuelta presidencial, señalas que factores como el fantasma de la desdolarización, los chats de Augusto Verduga y el apoyo a Nicolás Maduro erosionaron de manera significativa el respaldo a RC5 en varias de sus provincias históricamente fuertes. Si a esto le sumamos la circulación de deepfakes, como aquella verificación que Lupa Media tuvo que replicar 5 veces sobre un supuesto planteamiento de desdolarización hecha por la candidata González en una entrevista con Teleamazonas, ¿qué peso pudieron tener estas narrativas desinformativas en el giro del voto, más allá de los desaciertos propios del movimiento político que mencionamos? A ver, primero aprovecho solamente para decir que soy un gran admirador del trabajo que hace Lupa Media, la sigo de hecho con mucha frecuencia, así que es un honor más bien compartir el espacio con Carolina. Yo creo que ese tipo de preguntas en realidad les dejo más bien a las personas que tienen las herramientas para entenderlo. No es el tipo de trabajo de investigación que yo hago en realidad. El argumento del artículo era más o menos como poner en cuestión. Al día siguiente de las elecciones había un montón de narrativas que apuntaban en todas las direcciones. O sea, ¿cómo vamos a explicar, por ejemplo, este margen tan significativo entre el ganador, el presidente, digamos, ganador y la Revolución Ciudadana? Y se apuntaba, digamos, en explicaciones para todo lado. Yo tenía la sensación de que eran explicaciones un poco como forzadas o ad hoc, si se quiere, como después de, sin haber estipulado como un cierto modelo conceptual antes de conocidos los resultados para explicarlo de mejor manera, como se hace en ciencias sociales, creo yo, en la primera vuelta. El efecto de la industria, aprovecho como cuña que me pareció fascinante el trabajo de Luciana al respecto. El efecto de esa industria me parece que es una cosa que se tiene que medir. No sé, o sea, no tengo elementos como para medir siquiera la magnitud de eso. Creo que las narrativas como narrativas, o sea, desde el punto de vista de estudiar opinión pública y de presencia en la mente de las personas de opinión pública, me parece que han estado como presentes. Sin embargo, en ciencia política, estudios electorales, por ejemplo, lo que se estudia, o sea, qué es lo que los votantes tienen como, se les dice como top of mind, o sea, lo que tienen como en la cabeza en el momento en el que van a votar. Me parece como muy sugerente, por ejemplo, datos de una encuesta postelectoral del CIES, en donde entre los rubros que tenían mayores, que sobresalían más, digamos, entre las respuestas de las personas que tenían en mente lo que tenían en su cabeza que recordaban de la campaña cuando fueron a votar, era ciertamente el tema de la dolarización, pero en primer lugar estaba el tema de los gestores de paz, lo que generó como mucha conversación. Otra vez, creo que Luciana, Alfredo, Carolina tienen como mejores herramientas para medir la magnitud de eso. Pero me llamó la atención, por ejemplo, que esas narrativas como lo más reciente antes de las elecciones fueron lo que las personas, los votantes ex post dijeron que estaban como muy presentes en el momento de tomar la decisión.
Por ahí creo que desde ese punto de vista, digamos, se puede especular que efectivamente algunas de estas cosas, si bien se han mantenido como presentes, el miedo a convertirnos en Venezuela, el miedo a la desdolarización, por ejemplo, han estado como presentes como narrativas contra la RC durante ya varios años. Otra vez, como más bien respetando y siendo un admirador del trabajo de los colegas, creo que lo que se debe medir en realidad es si es que la magnitud, la calidad, la microsegmentación y la magnitud de la circulación de esas cosas a través de medios digitales es lo que está provocando el impacto. O sea, he visto como trabajo parecido se publica como en Political Analysis, por ejemplo, en el contexto norteamericano. Sería súper interesante hacerlo en el Ecuador. Ahorita cualquier respuesta, digamos, sería como muy especulativa. Por ahí lo voy a dejar. Muchas gracias, Javier, por tu respuesta. Y ahora avanzamos con Carolina. Justamente a ella queremos preguntarle cómo los usuarios pueden evaluar la confiabilidad de una respuesta generada por IA y también tener presente que no solamente son los usuarios, que digamos no somos figuras públicas, quienes en este caso están usando la IA o están replicando desinformación, sino que también he visto el trabajo constante de Carolina, porque figuras políticas, periodistas también, como lo decía Alfredo, replican esta desinformación y eso hace pensar incluso situaciones muy evidentes, como por ejemplo vimos también la réplica de información del expresidente Rafael Correa en su cuenta de X, de algo que evidentemente se notaba que era falso. Carolina, te escuchamos. Tengo muchos comentarios que quisiera hacer porque realmente ha sido muy enriquecedor esta discusión, pero sí quisiera seguir en algo que mencionó Luciana respecto al concepto de desinformación y poder entenderlo, porque la cuestión es que estamos reunidos aquí hablando de desinformación, pero es muy claro y de hecho en todos los talleres que nosotros hacemos desde Lupa, porque parte de nuestra iniciativa tiene un componente muy fuerte de educación mediática, porque creemos que esa es la clave de la lucha contra la desinformación. Y siempre arrancamos explicando de qué va la desinformación, ¿no? Porque si bien es cierto, no es algo nuevo, es algo que nos ha acompañado desde que el ser humano ha empezado o ha tenido esta capacidad de desarrollarse y comunicarse, pero hay que entender que cuando hablamos de desinformación es de una intencionalidad, de algo deliberado, y es por eso que se plantea una estrategia, es por eso esa cercanía incluso que existe con el tema del marketing, porque efectivamente ahí hay un entendimiento de cómo funcionan nuestros procesos cognitivos, de la manipulación de las emociones que tiene que haber para que exista una efectividad. Y es por eso que es importante entenderlo, ¿no? Igual manera, este concepto de los 7 tipos de desinformación y malinformación que va, como indicaba Luciana, desde la sátira, que se califica como lo más leve, hasta el contenido fabricado, que es lo que vemos hoy con inteligencia artificial, que es que tiene un potencial más dañino. Es importante entender porque de alguna forma la desinformación es una problemática transversal que nos afecta en mayor o menor medida a todos los seres humanos en todos los aspectos de nuestra vida. Si bien es cierto, estamos hablando ahorita de desinformación electoral, pero si nos ponemos a analizar, dando un paso para atrás para ver esa big picture, podemos ver que esto es algo, y por eso es que es tan urgente hablarlo y visibilizarlo, porque nos afecta en todos los aspectos que tenemos como sociedad, ¿no? Y todas las herramientas que se van creando en el tema de la tecnología son justamente los componentes que han hecho que para que el Foro Económico Mundial en el Global Brief Report de 2024 califique o categorice que la desinformación es la principal amenaza global en los próximos 2 años y seguirá siendo una de las 10 amenazas globales en la próxima década, ¿no? Esto tiene que ver efectivamente con el desarrollo de las nuevas tecnologías, y más que el desarrollo de la tecnología es esta apertura que tenemos a la tecnología hoy. En el 2023, cuando teníamos igual un proceso electoral anticipado, nosotros en el monitoreo que veíamos de desinformación no vimos las piezas generadas con inteligencia artificial que las vimos hoy, y es justamente lo que ha llamado la atención al ser Ecuador uno de los primeros procesos electorales que se da en 2025, que ya te anticipa lo que van a venir en adelante, porque si aquí está ocurriendo este uso sistemático de tecnología para generar este tipo de contenido que es muy sofisticado, campañas muy bien elaboradas y muy fácil de distinguir cómo se articulaban tanto para una u otra candidatura que llegaron al balotaje. Entonces, efectivamente, pues es algo que nos tiene aquí discutiendo y que es importante que lo pongamos sobre la mesa, y más adelante incluso, de hecho, nos estamos preparando en la Alianza Un Voto contra la Desinformación, tanto con el ONIME, con usuarios digitales, UTPL, USFQ, en los próximos pasos, porque esto
esto es del inicio apenas está arrancando, ¿no? Y tenemos que seguir viendo cómo vienen adelante, porque justamente lo que mencionabas, Tati, nosotros vimos la amplificación de estos contenidos desinformativos desde figuras que tienen mucha influencia, desde incluso medios de comunicación que tienen mucha influencia. Yo hablaba con una periodista que le levanté el teléfono para decirle, oye, lo que acabas de compartir es desinformación. Y esta persona es una persona generadora de opinión pública muy influyente y me decía, me acaba de mandar una fuente, o sea, ya no puedo confiar en nadie porque es que es real. Y yo le decía, pero obviamente tienes que verificarlo. Y claro, aquí es el hecho también que no tenemos todavía estos hábitos quizá de verificar, ni siquiera los propios periodistas, ¿no? No estamos conscientes de este nuevo momento que estamos viviendo y aquí podríamos empezar a hablar de la posverdad, ¿no? Y cuando no estamos conscientes, pasa que no me importa si a mí me sirve para alinear mi discurso político y sostener mis narrativas, yo sigo compartiendo desinformación, yo que sé que es falso, no lo voy a dar de baja. Entonces, creo que aquí entra también el hecho de que como ciudadanos tenemos que generar esta conciencia y ver el momento en el que vivimos. No es lo mismo que hace 10 años compartir una fake, hacerlo ahora, el daño que implica, porque simplemente ya no importan los hechos verificables, sino los prejuicios y las emociones con las que se están construyendo la nueva realidad en general, ¿no? Y efectivamente es uno de esos elementos de esta nuevo momento que vivimos es justamente este tema de los chatbots, de estas herramientas que son novedosas, que son divertidas, que no sé, es entretenido hacerlo, pero simplemente como ciudadanos tenemos que estar conscientes de todos estos elementos y verificar. No, literalmente, hoy justo en este webinario que hablaba Alfredo, nosotros hacíamos una reflexión respecto a simplemente sin compartir un contenido que yo no estoy seguro que es real, yo ya contribuyo un montón en la lucha contra la desinformación, porque el trabajo más grande de los verificadores no es que encontrar la evidencia para decir que esto es falso, que algo es falso, sino es tener el mismo alcance que tiene ese contenido desinformativo, y es peor cuando lo amplifican personas que tienen mucho impacto, que tienen mucha visibilidad y mucha influencia, ¿no? Entonces creo que empezando por tener esa conciencia y saber cuestionar todo, dudar de todo, estar consciente de nuestros sesgos. También cuando decido usar Grok o decido usar ChatGPT para verificar algo, saber que esas herramientas tienen sesgos, que no son confiables al 100% y que la información que me den yo tengo que hacer un doble check de eso y antes de siquiera compartirlo y antes de siquiera creerlo. O sea, es vivir en un nuevo momento, ¿no? Cuando nos enseñan a manejar, te dicen, aprende a manejar a la defensiva para que no te choquen, que no choques, que no atropelles a nadie. Cuando navegamos en Internet ahora tenemos que navegar a la defensiva también, estando conscientes que la mayor parte del contenido que encontramos es desinformación o es mala información. Tienes razón, Carolina. Creo que todos debemos ir formando esa actitud consciente, ¿no? Que mencionaste en muchas ocasiones, más aún si es que somos medios de comunicación o periodistas, ¿no? Que en efecto podemos contribuir muchísimo a combatir esta desinformación y ser más constructores, digamos, de una sociedad más democrática en ese sentido. En honor al tiempo, antes de despedirnos, queremos, como habíamos anunciado al inicio de este Space, dar paso a las preguntas de las personas quienes han comentado en estas 2 emisiones que hicimos hoy de este espacio, ¿no? Saludamos a Edgar Vega Zuriaga. Una pregunta muy interesante. Dice, para apoyar a la alfabetización digital, ¿es posible regular esta intervención tendenciosa en la subjetividad de las audiencias? ¿Qué tipo de política pública puede garantizar a las audiencias una comunicación verificada y documentada? ¿Qué tipo de política pública? Pregunta interesante que quisiera lanzarla a nuestros panelistas y que ojalá en el espacio de un minuto puedan contestarnos, ¿no? De manera muy, muy resumida. ¿Les parece si empezamos con Luciana? A ver, estaba pensando, me parece interesante que la pregunta va un poco hacia la subjetividad de las audiencias, y por ahí antes también preguntaban si es que podemos medir el impacto que tiene la desinformación en las decisiones, en el comportamiento electoral, por ejemplo. Y claro, ahí yo creo que ningún estudio de comunicación a lo largo de la historia ha logrado probar que un mensaje mediático tenga un efecto directo sobre las audiencias. O sea, la narrativa de la manipulación mediática yo creo que ya tiene que ser abandonada. Creo que tenemos que empezar a complejizar ese proceso. En general, los procesos de formación de la opinión son caóticos, son de múltiples capas. Lo que yo veo en redes sociales es algo que comparto y contrasto en mis grupos de WhatsApp.
de mis grupos de WhatsApp va a la mesa del almuerzo, en donde lo comparto con mis colegas. El fin de semana lo hablo con mi familia y todo ese es un proceso de formación de la opinión. De ahí a trazar líneas rectas entre la exposición a cierto contenido mediático y la opinión de una persona, esto simplemente no se ha podido medir y nunca se va a poder medir porque simplemente no formamos opinión así. Son de nuevo procesos en donde sobre todo la influencia interpersonal es súper importante. De ahí que yo no creo que podamos pensar en una política pública que nos rescate, digamos, de esta esfera pública contaminada con discursos fabricados, inorgánicos en la que estamos. Ahí yo lo que sugeriría es que tenemos que cambiar nuestras prácticas como audiencias. Por ejemplo, pensar se habla mucho de las cámaras de eco, ¿no? Como que estamos metidos en estas cajitas algorítmicas, escuchándonos como a nosotros mismos, confirmando nuestras opiniones. Yo creo que tenemos que recuperar nuestra intencionalidad. O sea, porque claro, se habla de desinformación, pero a ver, ¿a cuánta gente tienen bloqueada o silenciada en redes sociales? Porque no queremos escuchar esas opiniones. Entonces yo creo que por ahí hay que empezar. Recuperemos nuestra intencionalidad como audiencias, expongámonos a la diferencia. Creo que eso siempre es importante y conversemos, busquemos otros foros más allá de redes sociales donde podamos compartir y formar opinión. Gracias, Luciana. ¿Qué opinas, Javier? Igualmente, o sea, conociendo como muy superficialmente la literatura o sea, otra vez los expertos son los colegas acá y las colegas, conociendo muy superficialmente la literatura, me imagino que políticas públicas, por ejemplo, que tienen que ver con mensajeros confiables. O sea, ahí está campañas, por ejemplo, como de activar campañas en contra de la desinformación, activando a influencers como Trusted Messengers. Esa es, o sea, es una política pública que organizadamente, digamos, se podría hacer como desde arriba, desde instancias gubernamentales, pero también como sociedad civil, por ejemplo. Lo que quisiera plantear, o sea, no es del espacio, pero lo que a mí me queda como pregunta que le quiero dejar como sentada es una pregunta creo que para Carolina, quizás para Luciana y Alfredo también, pero la pregunta es si es que el trabajo de verificación que hacen organizaciones como, por ejemplo, Lupa Media, principalmente Lupa Media en el Ecuador, no de cara a la audiencia, sino más bien de cara a, por ejemplo, la clase política, las élites generadoras de opinión, por ejemplo. Lo que me pregunto es si es que ese trabajo de verificación tiene un efecto en el sentido de hacer que, por ejemplo, los políticos sean como más cuidadosos de su discurso público porque saben que hay agentes de verificación. O sea, quiero saber si es que el efecto sobre ellos también es como una cosa palpable que lo han detectado. Y si es que eso es, o sea, algo que ocurre, o sea, no sé, lo dejo como sentado porque me parece interesante, porque también me parece que a partir de ahí se puede pensar en una especie como de política pública como más indirecta, una intervención como menos como más descontaminante de la conversación pública. Aprovechemos entonces, Carolina, para que des tus reflexiones sobre esta inquietud de Javier, ¿te parece? Gracias, Javier, por esa pregunta muy interesante. Y te puedo decir que sí, nosotros hemos podido identificar que, de hecho, son muchos políticos los que están más pendientes de quizá nuestro trabajo para cuestionarlo en muchas ocasiones, para criticarlo, pero también nosotros dentro de nuestro proceso metodológico, cuando hacemos verificación del discurso público, uno de los primeros pasos que nosotros hacemos es tener contacto con la fuente primaria, es decir, la persona que lo dijo, ¿no? Entonces, en este caso, nos ha tocado levantar el teléfono muchas veces y hacer ese acercamiento y también explicar, ¿no? Decirle, oye, mira, te voy a verificar y esta es la razón, y nos ha pasado, ¿no? Y hemos visto en muchas ocasiones que ha habido estos correcciones dentro de las imprecisiones en las futuras intervenciones. También hemos visto que se ha hecho caso omiso y ahí es cuando nosotros podemos identificar que no es de un error o una imprecisión que se lanza porque hubo una equivocación, sino porque hay una estrategia que está detrás, ¿no? Que es a través de repetir esto, sembrar una narrativa. Entonces, de hecho, cuando ha pasado esto, ocurrió también el debate de los vicepresidentes, verificamos una de las candidatas, bueno, a todas en general, pero hubo una de las candidatas que nos cuestionó públicamente, nosotros le explicamos el porqué de nuestra calificación y luego ella emitió un comunicado pidiendo disculpas y comprometiéndose a ser mucho más precisa en sus intervenciones, considerando que aspiraba a ser una vicepresidenta, y nos ha pasado así con varios, ¿no? Entonces creo que desde ese lado nosotros hemos visto resultados, también porque además siempre hemos explicado que el proceso de verificación, nosotros de ser una organización apartidista, no tenemos ningún tipo de vínculo ni tendencia ni agenda particular, y cuando hacemos una verificación es a
a la afirmación, no calificamos a la persona de mentiroso, no calificamos a la persona como tal, ¿no es cierto? Y eso es algo que también lo hemos explicado y creo que por eso, a pesar de que la verificación o el fact-checking puede generar resistencia en los políticos, pues en nuestro caso particular, cuando hemos tenido que sentarnos a explicar de, oye, yo voy a verificarte por esto, o decirles a los equipos de comunicación, hey, el dato que ocuparon está mal, nosotros ya hicimos la verificación, aquí tienen la información oficial para que la próxima vez puedan dar la información correcta, porque al final el único interés que nosotros tenemos como organización es elevar el debate público, ¿no? Y luego también desde Lupa Media, para complementar esta respuesta, personalmente no consideramos que el camino sean las regulaciones como tal, ¿no? Sobre todo las regulaciones que vengan desde el Estado y que puedan puedan generar vulneraciones a la libertad de expresión. Para nosotros la clave es la educación mediática. Y mientras más independientes nosotros podamos ser, es mejor. De hecho, el trabajo de verificación y el fact-checking que hacemos a los debates, etcétera, lo hemos hecho paralelamente al órgano electoral, a pesar de que hemos tenido, quizá nos han como solicitado acercamientos, pero para nosotros, mientras más independientes podamos hacer nuestro trabajo, es mejor, porque la polarización que existe dentro de la sociedad ecuatoriana y la politización también de los órganos estatales podrían desvirtuar en general el trabajo de verificación que nosotros queremos mantenerlo lo más independiente y transparente y apartidista que podamos ser, y eso es lo que defendemos siempre. Y como digo, para nosotros es la educación y la alfabetización digital la clave. Realmente ha sido un encuentro muy satisfactorio. Por primera vez hemos experimentado una pregunta del público y además se han planteado preguntas también entre nuestros invitados y eso ha hecho este diálogo más enriquecedor. También aquí tenemos como público a estudiantes de periodismo USFQ y de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y eso sin duda también hace muy importante este espacio porque es también el desafío de cómo vamos a hacer periodismo, de cómo vamos a hacer comunicación y de los desafíos que tenemos que enfrentar, pero también de las responsabilidades que debemos asumir. Este 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha que nos invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el periodismo en todo el mundo, especialmente frente a fenómenos como la desinformación, la manipulación algorítmica y el uso de inteligencia artificial en contextos electorales. Agradecemos a todo el equipo que hizo posible esta edición del Divúlgalo Todo, a nuestros panelistas por sus valiosos aportes, a Pablo por su excelente moderación, a los estudiantes de periodismo USFQ por su cobertura en directo y a todos quienes se conectaron. Las experiencias compartidas de hoy nos invitan a pensar de manera colectiva en cómo construir un ecosistema digital más informado, crítico y comprometido con la democracia. Desde el OIME continuaremos impulsando diálogos mensuales sobre temas de interés público a través de nuestra cuenta de X, @OIMEEcuador. Los invitamos también a visitar nuestra página web oime.com.es, donde podrán acceder a notas informativas y divulgativas. Síganos también en Instagram y TikTok para ver un resumen de este encuentro y estén atentos, pues en los próximos días este X Space estará disponible en nuestro canal de YouTube. En todas nuestras plataformas además encontrarán material informativo y formativo sobre temas coyunturales y de alfabetización digital como parte de la alianza Un Voto contra la Desinformación. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta conversación. Hasta la próxima y buenas noches.